Bien, solo denme no sé qué, no sé por qué no puedo entrar, sí. Bien, ahorita les voy a compartir. Solo denme unos minutos. Bien, voy a compartir ahorita. No sé, estoy en el aula virtual, no sé si pueden verlo todo. Sí se ve, licenciado. Ok, bueno, bien, gracias. Bien, eh, bien, las tutorías están en esta pestaña donde dice tutorías, ¿sí? Le dan clic a esta pestaña de tutoría y aquí están aquí están los enlaces para que ustedes puedan ingresar a la clase. Por ejemplo, aquí está Henry José Soriano, entonces le dan clic acá para poder entrar. Pero las grabaciones van a estar acá. Aquí dice grabación de tutorías. Entonces le dan clic aquí en grabación de tutoría y acá les aparece la grabación de todas las tutorías. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está la de Henry José Soriano, León. ¿Sí? No sé si habían visto esta pestaña para poder ver las grabaciones. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo sí estaba viendo la pestaña para poder ver la repetición de la tutoría, pero en mi caso yo le daba clic a donde era usted que es nuestro tutor, pero me daba error y no me dejaba abrir la grabación. O sí, porque no aparece igual que las demás, ¿verdad? Ajá, correcto, porque las demás, o sea, yo de entré solo por de entrar a ver y sí cargaban, y sin embargo esa no. Sí me parece extraño porque la he subido en YouTube, pero ok. Ahí creo que fue algún error creo que algún error, porque sí, no, sí es cierto, no parece igual que las demás, pero bien, tiene razón. Entonces se lo voy a compartir en WhatsApp, al grupo, ¿sí? Gracias. Bien, ok. Ahora bien, otra de las cosas bien importantes es que aquí en las tareas y evaluaciones vamos a tener la primera actividad, una de las actividades que es el cuestionario, ¿sí? ¿Cuándo va a estar habilitado? Nos acaban de enviar esa información el coordinador y les comento ahorita. El día 27, eh, este 27 de
de agosto vamos a tener el primer cuestionario, ¿sí? Entonces los estudiantes tendrán hasta las 23 horas para responderlo. Recuerden que estas actividades sumativas y solo tienen una oportunidad, el 27 de agosto, ¿sí? Entonces, van a haber dos actividades para este sábado. ¿Cuál va a ser? La que ustedes, el documento, la participación número 1, ¿sí? Y el cuestionario. Y ustedes saben que eso lo estuvimos hablando, ¿verdad? Nos vamos a inicio, estuvimos hablando de esto y nos íbamos a introducción y aparecía acá las evaluaciones que había. Cuestionario. Entonces, este sábado tienen dos actividades, ¿sí? El cuestionario y la participación número 1. ¿Dónde están las evaluaciones? Aquí está. Primer examen, dos exámenes, participantes 4, cuestionarios son 4, que cada uno vale el 15%. Es decir, que este sábado se van a estar jugando ustedes el 10%. La participación 1, que vale el 5%, y el cuestionario, el primer cuestionario por cada unidad, que va a valer el 5%. ¿Estamos de acuerdo en eso? El cuestionario va a ser como que ustedes van a contestar, van a venir preguntas y ustedes las van a responder. Pueden venir ejercicios también. Y va a estar habilitado el día sábado aquí en el aula virtual hasta las 23 horas, quiere decir hasta las 11 de la noche, para que ustedes lo puedan responder. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí, licenciado, Ajá, sí. yo tengo una duda con respecto a Sí, dígame. a la A la participación, participación. ¿sí? Va a ser Sí, durante la correcto, tutoría. dígame. Sí, correcto, esa va a ser la Eh, tutoría. sí, y por ejemplo, a mí yo le escribí, ¿verdad? En el correo y a mí me Usted, aparece que tengo Ana Lidia Enríquez Roble. ¿cómo me dijo? Perdón, pero voy a dejar de compartir. Ah, Ana Lidia, Ana sí, Lidia dígame, Ana Enríquez Lidia. Roble. Sí, dígame. A mí, a mí me aparece en el documento que tengo que introducir una clave. Mm, no puede abrir el documento. No, Ok, entonces se lo voy a compartir en WhatsApp, entonces. Y a los demás si pudieron abrir el documento que les envié. está bien, Licenciado, gracias, licenciado. yo le quería hacer otra pregunta. Sí. La parte que usted dice de la actividad de los ejercicios, la otra, no me aparece en plataforma o ahí tiene que aparecer donde le vamos a mandar lo del ejercicio a usted. Ok, a eso iba. Ok, a eso iba. Correcto. Voy a dar una explicación de eso para que quedemos, digamos, todos. Voy a abrir uno de ustedes, por ejemplo, para explicar esos detalles, ¿verdad? Bien, ahorita no les comparto. Vamos a ver la participación. Porque, licenciado, solo me aparece la actividad, pero del 15 de septiembre, que dice ahí. La actividad de septiembre. Y el jueves 15. Ah, esa es la tarea. Esa es la tarea. Ajá, sí, dígame, Fátima. Yo tenía una duda conforme a la tarea para el día sábado.
Si nosotros queremos El- corroborar si el ejercicio está bien, se lo podemos hacer llegar a usted. No, porque esa es una evaluación. Ah, vaya, gracias. Sí, me va a disculpar. Sí, no puedo hacer. Esa tarea le digo yo, ¿a dónde se la vamos a mandar? Porque no Correcto. sé en qué parte de la Sí, plataforma. ok, ok. Eso les iba a explicar ahorita. Sí. Les voy a presentar ahorita y les voy a ir explicando, ¿sí? Sí, ahorita les voy a explicar. Ay, ay, papá. Se me ha trabado la compu. No se preocupen. Bien, entonces les voy a compartir y ahorita les voy a explicar la dinámica. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque para esa tutoría también para aclarar dudas, ¿sí? Eso es importante que ustedes tengan dudas, ¿sí? Bien, a cada uno digamos, les corresponde resolver un ejercicio. Bien. No sé si miran el Word. Sí se ve, licenciado. Ok, bien. La participación número 1, ¿sí? Si ustedes pueden, digamos, leer los objetivos, también eso es bien importante, ¿sí? Aplicar las propiedades de los números reales y de las expresiones algebraicas a través de la simplificación de expresiones y realizar efectiva de las operaciones entre números reales y entre polinomios, ¿sí? Que permitan adquirir un dominio aceptable de los contenidos de las unidades 1 y 2 y la preparación para el examen ordinario 1, ¿sí? Esos son los objetivos, ¿sí? El 2, resolver inecuaciones, que eso no lo hemos visto, ¿sí? Evaluar el objetivo también, interesa también evaluar el nivel de aprendizaje adquirido sobre los contenidos de la unidad número 1, ¿sí? El fecha 27 de agosto. Eso sí, ¿verdad? Entonces, ahora bien, el tutor encargado del grupo asignará un ejercicio distinto a cada estudiante. Yo le he asignado un ejercicio a cada uno. El estudiante deberá resolver el ejercicio y preparar un material de apoyo. ¿Qué quiere decir? Puede ser Word, puede ser una imagen a mano, puede ser una presentación en PowerPoint y me la tienen que enviar a mi correo electrónico. Ese ejercicio resuelto. ¿Por qué? Porque yo el día sábado se los voy a presentar el ejercicio y ustedes lo tienen que explicar. ¿Sí? Entonces ustedes van a resolver el ejercicio y me lo van a mandar a mi correo institucional. Ya resuelto, porque ustedes solo yo se lo voy a presentar y ustedes lo van a explicar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ok. Esto vale el 5%. Si me pueden decir, digamos, alguna duda que ustedes tengan de algún ejercicio, pero yo no se los puedo revisar porque es una nota. Recuerden que esto es una evaluación, ¿sí? Entonces, aparte que ustedes van a explicar el ejercicio, después, seguido de la explicación del ejercicio, el tutor realizará una pregunta de análisis al estudiante. No va a ser una pregunta del ejercicio que usted resolvió, no que va a ser una pregunta, ¿sí? Una pregunta de análisis desde la unidad número 1. Pero esa yo se lo voy a presentar en el momento. Por eso que ustedes es bien importante que estudien los materiales que están en la pestaña de contenidos de la unidad número 1 del aula virtual, ¿sí? Esta actividad se realizará en la tutoría número 2. Si en el caso que no se alcance, se va a continuar en la tutoría de repaso número 2. Si el caso no termináramos de la participación de todos los estudiantes. Esta tarea equivale al 5% de la nota del curso.
¿sí? También el cuestionario tienen que estudiar también la parte teórica, ¿sí? Para poder estar preparados para la actividad del sábado. Van a tener todo el día, ¿sí? El tiempo no nos ha dicho todavía el coordinador, pero ustedes van a tener hasta las 11 de la noche para poder contestar ese cuestionario. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Dudas hasta ahorita? Licenciado, Sí. ¿cuál cuestionario sería entonces? Ese cuestionario en ese momento se les va a aparecer el cuestionario de Bueno, preguntas. Correcto. Sí. No, esto no es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? sí, está todo claro, licenciado. Yo dudas tenía con esas dos actividades, pero ahora Sí. sí ya. Sí, lo que siempre hago es compartirles el documento y para que ustedes lo revisen y después si tienen alguna duda, entonces me la dicen, ¿sí? Y se los compartí el domingo porque ahora es martes y aprovechar el tiempo que algunos ya comenzaron a resolver el ejercicio y eso es bien importante, aprovechar el tiempo. ¿Preguntas? No, Nos, licenciado. ok. Si alguien tiene dudas de un solo, no levante ahí la manito, sino que de un solo, me pueden interrumpir. Este es el documento que le toca a Ana Enríquez, ¿sí? Licenciado, ¿tiene que ¿Sí? llevar carátula o introducción al ejercicio o solo el ejercicio? Solo el nombre y el número de carnet. Gracias. Sí, ok. Solo el ejercicio, sí. Este es el ejercicio que le tocó a Ana. Sí, yo se lo voy a compartir en WhatsApp. Recuerden que no es solo resolver un ejercicio, después el tutor, que es mi persona, les voy a hacer la pregunta. Terminando el ejercicio, una pregunta. Terminando el ejercicio, otra pregunta, ¿sí? Yo les voy a decir cómo vamos a pasar en orden el día sábado. Ahora bien, los criterios de evaluación. Material de apoyo. En este caso, elaborar un material de apoyo puede ser una presentación, un ejercicio que usted le toma foto y me lo comparte. Puede ser en PowerPoint, pueden ser en Word, como ustedes guste, pero que ustedes tengan esa facilidad de poder explicar el ejercicio. Ya resuelto, me lo tienen que enviar a mi correo institucional. Solución, eso es el material de apoyo vale 1 punto. Solución del ejercicio, 2 puntos. ¿Sí? Aquí voy a ver los criterios. Si usted desarrolló completamente correcto el problema, utilizó las propiedades, los resultados correctos. Aquí están los criterios que yo voy a evaluar a la hora que usted me explique el ejercicio. ¿Sí? Y la última, que vale 2 puntos también, es y responde correctamente la pregunta con seguridad. Es la pregunta que yo les voy a hacer después que ustedes hayan explicado el ejercicio. Licenciada, disculpe, ¿puede subir a Ok. dónde está el ejercicio? Ok. Ahorita se lo iba a compartir, pero este es el Ajá. ejercicio. Ok. Yo se lo voy a Es- compartir este es el ejercicio. No, es que yo pensé que por un momento creí que era el mío, pero no, no es el mío. Disculpe. ¿Quién es usted? Perdón, es como estoy presentando, no puedo Rocío iniciar. Hernández, pero no, no Ok. es el mismo. Gracias. Mm, Sí, es que algunos les van a aparecer el ejercicio 4, pero ya lo que van a hacer es diferente. Esta parte es la que cambia, ¿sí? Nadie tiene un ejercicio igual. Ok. En eso me había confundido yo que veía que decía. Ok. Perdón. Gracias. ¿Estamos todos claritos? Y con respecto al cuestionario, pueden ser preguntas múltiples, pueden ser un ejercicio y ustedes tienen que responder según la unidad. Por eso es otra cosa bien importante. Y les digo ahorita, por favor, lean el material. Eso también es bien importante por cualquier pregunta que les pueda aparecer en el cuestionario. Licenciado, una duda. ¿Sí? En ese cuestionario, si nos adelantamos una pregunta y no la respondemos, podemos retroceder a No, la pregunta anterior.
Solo hay una oportunidad. Si Ok, usted avanzó en la gracias. otra, ok, excelente pregunta. Gracias por esa pregunta, porque sí es bien importante. Solo tienen una oportunidad. Pero hasta el día viernes yo les voy a estar dando, digamos, cualquier información que el coordinador me haga, nos informe en el grupo de WhatsApp. Preguntas, por eso les digo, les envié el documento el día domingo para que ustedes lo pudieran leer y ahora sacar las dudas que se tenían. Y cada quien va, digamos, va avanzando. Ya si el domingo, ya lunes, ahora es martes, ya 3 días de que, bueno, se lo envió domingo en la tarde, ya lunes y martes ya pudieron haber, ya están pensando cómo hacer el ejercicio, ya lo resolvieron. Esto que está entre paréntesis no le pongan cuidado porque el ejercicio vale 2 puntos. 5 y suman 5 porque la actividad vale el 5%, es decir, equivale a 10. ¿Sí? La nota. Por eso es bien importante que ustedes, les vuelvo a repetir, lean el documento porque también la pregunta de análisis que les puede hacer les puede servir también si han leído el documento. Estamos todos claros, ¿verdad? ¿Cuánto vemos? 3, 6, 7. Bien, solo faltó alguien porque somos 8. Ok. Bien, entonces ahora vamos con la agenda y espero que no tengamos ninguna duda y ahora sí podamos iniciar con lo que es con la agenda de la tutoría de repaso número 1. Sí, entonces ahora les voy a compartir ahorita lo que es la agenda. Licenciado, una última pregunta. Sí, sí, dígame. ¿El cuestionario tiene límite de cuando lo iniciemos sería el límite de 1 hora o hasta que o no tiene límite de tiempo? O sea, cuando ustedes inicien, tiene un límite de tiempo. Ahí va a tener un límite de tiempo. Por eso tienen todo el día. Por ejemplo, usted, Fátima, comenzó a las 9 y es 1 hora. Si usted inició el cuestionario a las 9, a las 10 va a terminar. Va a tener una hora de tiempo. Si usted inició a las 2, cuando inicie el cuestionario, a las 3 va a cerrar. Va a tener el tiempo. Si estamos de 1 hora, Gracias. bueno, bien, eso es bien importante y gracias digamos, por decirme todas las dudas que tienen. Bien, perdón. Quiero ver con Ana Lidia. Al terminar la tutoría le envío el documento a WhatsApp, ¿sí? El documento. No, creo que abandonó, no sé, tiene problemas quizá. Bien. Yo les digo que hay que seguir siempre luchando, ¿verdad? Ok. Ahora les voy a compartir el documento de la agenda. No sé si aparece la presentación de PowerPoint. Sí, Sí, sí aparece, aparece. licenciado. Así, siempre les pregunto y disculpen porque algunos por la señal pueden tener problemas y por eso siempre pregunto, ¿sí? Si tienen alguna duda, siempre me pueden, digamos, interrumpir, no hay ningún problema. Y como les digo, si nos equivocamos, es de todos nos equivocamos, ¿sí? Así que no tengan pena. Bien, entonces vamos a lo que es hablar de las expresiones algebraicas. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Y eso está en el material, ¿sí? Y este puede ser una pregunta, ¿sí? Un ejemplo puede ser una pregunta, no estoy diciendo que esa va a venir, pero puede ser un ejemplo. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Son números reales representados por constantes y letras, ¿sí? Cuando tenemos expresiones algebraicas, tenemos una combinación tanto de números reales como
las letras, ¿sí? De operaciones entre ellas como suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Es decir, las operaciones aritméticas, que ese es lo que nos dicen las expresiones algebraicas, ¿sí? Por ejemplo, si digo una variable X, esa variable X tiene que pertenecer al conjunto de los números reales, puede pertenecer al conjunto de los números naturales, que eso es lo que estuvimos viendo al inicio de la tutoría número 1, ¿sí? Las expresiones algebraicas. Esto es las expresiones algebraicas como les mencionaba anteriormente, ven los casos generales, ¿sí? Un X arbitrario, un Y arbitrario, ¿sí? Eh, entonces, eso es lo que es la definición. Por ejemplo, tenemos esa expresión algebraica, X sobre 2 más raíz cuadrada de 2 multiplicado por XY menos 3 sobre la raíz, menos 3 sobre la raíz cuadrada de X, ¿sí? Entonces, eso es una expresión algebraica. Si alguien pregunta, ¿sí? Las expresiones algebraicas es un poco más complejo o más grande que hablar de una expresión que es un polinomio. ¿Cuál es la diferencia de una expresión algebraica y un polinomio? Y una expresión que sea un polinomio. ¿Alguien me puede decir? Que las expresiones algebraicas, por ejemplo, acá podemos tener raíz cuadrada de X. Y los polinomios no puede haber un exponente que sea racional, ¿sí? Por ejemplo, puede ser x elevado al cuadrado, x elevado al cubo, pero no puedo decir x elevado a un tercio, x elevado a un cuarto. Yo no puedo decir eso. Ya sería una expresión algebraica. Es decir, que la expresión algebraica es un poco más extenso, donde los polinomios están incluidos en las expresiones algebraicas. Es decir, que no toda expresión algebraica es un polinomio, pero todo polinomio sí es una expresión algebraica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y ya vamos a ver la definición de polinomio para que ustedes puedan observar. Bien. Vamos con la definición número 2, que necesitamos saber de variables. ¿Quiénes son las variables en nuestro caso? Son las X, Y, Z que podemos tomar, o puede ser cualquier letra del abecedario. ¿Sí? Entonces dice, en este documento se entenderá como variable a una cantidad susceptible de tomar distintos valores numéricos. Eso es lo que nos dice la variable X, ¿sí? Que nosotros, X puede valer cualquiera, ¿sí? X puede valer cualquier valor real dentro de un conjunto específico. Puede ser los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales. Y las variables se representan por letras. Las más utilizadas para ellos son las letras X, Y, Z. ¿Sí? Esas son las más utilizadas y esas son las expresiones donde observamos que aparece la variable X. Por ejemplo, en la presentación anterior, podemos observar que aquí aparecen la X, XY, son variables. ¿Sí? El 3 es nuestra constante. Este 3 es un número real. El raíz cuadrada de 2 es un número real. Un medio, que aquí está implícito, ¿sí? Un medio también es un número real. Entonces tiene constantes, tiene variables, tiene números reales, y eso es bien importante en las expresiones algebraicas, ¿sí? También la definición 3, término. Es una expresión algebraica que solamente contiene operaciones de la forma como producto y la división.
¿sí? Es decir, que los términos están separados ¿por quién? Por sumas y resta, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo la palabra término, ¿sí? Si tenemos un polinomio, un monomio, tenemos un término. Un binomio tenemos dos términos. Un trinomio tenemos tres términos, porque ellos están separados por suma y resta, ¿sí? Y pueden estar, digamos, en una división, en una multiplicación, y eso nos representa el valor de término, el valor que tiene, o lo que está compuesto el término, ¿sí? El 4, factor, y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando se tiene una multiplicación a cada uno de los elementos que se está multiplicando se le llama factor, ¿sí? Por ejemplo, x menos 4 por x más 4 puede ser 2 factores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora estamos ahora combinando las letras con los números reales que le llamamos constante. Preguntas en este de la parte de las definiciones. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No. Ok, vamos. No No, sé si me. Ok, gracias. Dice que aquí está lloviendo fuerte. Sí, espero que no tengamos problemas. sí, Porque a está veces. bien fuerte. Ajá, sí, dígame. Esperemos que no se vaya la corriente o tengamos alguna dificultad con respecto a la señal, ¿verdad? Bien. Y en la definición 5, y esto es lo que quiero que pongamos, ¿cómo poder manejar la definición? La definición es algo que se respeta. Una definición se respeta. Yo no puedo modificar yo no puedo tomar, yo no puedo cambiar una definición, ¿sí? O sea, por definición existe y tengo que respetar todo lo que la información que me da la definición. Un teorema, ustedes tienen que respetar lo que nos dice un teorema, una proposición, un lema, ¿sí? Entonces un polinomio con una variable de grado n, con n entero, no negativo, cuando me dice que el entero n no negativo, ¿a cuáles números me estoy refiriendo? Con n entero no negativo, les pregunto a qué número me estoy refiriendo. A los naturales. A los naturales, correcto. Entonces, ¿qué dice? El grado, el exponente de la variable x, ¿cómo tiene que ser? Un número natural. Ah, pero mire, licenciado, si tiene el exponente un medio, no, entonces ya rompe la definición. Pero mire, licenciado, si puede ser, digamos, el exponente menos un cuarto, ya rompe la definición, porque me está diciendo la definición que el número entero n en cualquiera que no sea negativo, me están diciendo que son los números naturales. Es decir, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta infinito. ¿Y cómo está la fórmula? Acá expresamos, vean que esto que está acá es un término. Con este son dos términos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los términos están separados por suma y resta. A eso le llamamos términos. Ah, pero mire, licenciado, el n que aparece acá de la variable x, el mayor, a eso le llamamos el grado del polinomio. ¿Y cómo tiene que ser este n? Ah, un número entero positivo. 2 puede ser 3, puede ser 4. Pero si aparece un medio, ya no es un polinomio. Esto puede ser hasta pregunta, ¿sí? Entonces hay que
Y los a sub n, que nosotros sabemos son las constantes que se le llaman coeficiente de un polinomio. ¿Sí? Entonces, cuidadito, cuidadito. Por ejemplo, yo les puedo decir esto. Yo les puedo poner este polinomio. ¿Cuántos términos tiene este polinomio? El que está a la izquierda. 3. 3, porque están separados por resta y suma. Y este polinomio que está a la derecha, o la otra pregunta, ¿será un polinomio? Esta expresión que está acá será un polinomio. Yo la No. raíz, ¿por qué? Porque lleva raíz. La raíz de x, correcto, x, la raíz de x, la raíz cuadrada de x yo lo puedo escribir como a la 1/2. Pero ahora este 1/2 es un número natural. No, perdón, es un número natural, ¿sí? No. Entonces por esto no es un polinomio. Y ese es un ejemplo para que ustedes vean cuándo tenemos un polinomio y cuándo no tenemos un polinomio. Ahora, yo en este caso puedo poner acá como coeficiente la raíz de 2. ¿Seguirá siendo un polinomio, sí o no? Solo yo he puesto la raíz de 2 nada más. Yo pienso que sí. Correcto, porque el raíz de 2 es un número real, es un coeficiente. Entonces sigue siendo un polinomio. ¿Ya vieron las diferencias cuando se trabaja de un polinomio? ¿Y las dos son expresiones algebraicas? Sí, correcto. Lo malo es que una sí es un polinomio y la otra no es un polinomio. Ahora el grado de este polinomio sabemos que es 2. ¿Sí? El grado es 2, el polinomio se busca el mayor de los términos, el mayor grado, el mayor exponente, para poder verificar el grado del polinomio. Variable x, coeficiente 2. ¿Sí? A este se le conoce como coeficiente independiente. Algunos le llaman término independiente. Pueden ser cuestiones de preguntas también. Operaciones de polinomio. ¿Qué debemos considerar en los sumas y restas de polinomio? Ustedes ya han visto que en bachillerato ya han resuelto los polinomios. ¿Qué nos dice lo primero? Si los dos polinomios que se están sumando o restando tienen un término, y esto es bien importante. Dice un término que tiene la misma variable elevado al mismo exponente, entonces se suma o resta los coeficientes de dichos términos. ¿Sí? Cuando yo hago operaciones de sumas y restas, veo qué coeficientes puedo sumar y cuáles son los que voy a sumar. Los que tienen la misma variable y también los que tienen el mismo exponente. Y allí es donde sumo. Pero mire, licenciado, si yo tengo x al cuadrado más x al cubo, ahí no puedo hacer nada. Porque no tienen el mismo exponente. Uno tiene 2 y el otro tiene 3. Y tienen que tener el mismo exponente. Los términos independientes que no tienen variables se suman o restan entre sí. 8 más 4 es 12. Entonces se restan así como normalmente sumamos números reales. Si existe un término que no puede ser sumado o restado porque el otro polinomio no tiene un término que tiene la variable elevada al mismo exponente, entonces en ese término se escribe en la respuesta teniendo en cuenta la ley de los signos nada más. Es decir, por ejemplo, más por menos, menos, más por más da más. Y esos son los criterios para poder sumar o restar polinomios.
¿Cuál es la característica para poder sumar los coeficientes de un polinomio? Ah, que tenga la misma variable y el mismo exponente. ¿Sí? Y ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Vamos a ver con respecto a la multiplicación de polinomios. Y nos dice lo siguiente. Cada uno de los términos de un polinomio se multiplica por cada uno de los términos del otro polinomio. Uno por todos los del otro polinomio, para cada término. ¿Sí? Si utilizan las leyes de las potencias para determinar el exponente de la variable en cada término luego de ser multiplicado. Aquí vamos a utilizar las leyes de las potencias, ¿sí? Que es lo que vimos en la tutoría número 1. Los coeficientes se multiplican entre sí. Son las características de multiplicar polinomios. Y esos son los ejemplos que vamos a ver más adelante. ¿Preguntas ahorita? ¿O voy muy rápido? Todo claro. Ok. Y para la resta de la división, esto es un poquito más, vamos a ver un ejemplo de esto, porque es un poquito más la parte teórica, a veces es un poquito más complicado, a veces de explicar. Siempre las operaciones de la división es la más complicada, ¿sí? Al resultado de la división entre dos polinomios se le llama polinomio cociente, ¿sí? Cuando hacemos P de X entre Q de X. En este curso, la división entre polinomios tendrá sentido solamente si el grado del polinomio divisor es mayor que el grado del polinomio dividendo. Es decir, si lo vemos en la parte como números, esa es la parte de entrar en la parte de la división, ¿sí? Pero en general, ya vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan entender. No sé en qué, quiero ver en qué materia lo van a ver. No sé si van a ver una materia que se llama teoría de números. Ahí le van a ver la parte de la divisibilidad y eso va a ser bien importante, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con las divisiones de polinomios. Vamos al desarrollo de las actividades. Expresiones algebraicas. Si yo tengo 3 polinomios, el primer polinomio de este ejemplo, P de X, que es igual a menos 3X a la sexta, más 4X al cubo, más X, y Q de X, que es igual a menos 2X al cubo, más X al cuadrado, menos 4X, ¿sí? Y R de X, que es igual a 2X menos 4. Realice las siguientes operaciones, ¿sí? ¿Cuál vamos a hacer? El primer literal A, literal B y literal C. P de X menos Q de X. R de X por P de X. P de X entre Q de X. ¿Sí? Entonces, P de X, ¿quién es? Es menos 3X a la sexta más 4X al cubo más X. ¿De cuánto es el grado de este polinomio? P de X. ¿De cuánto es el grado del polinomio P de X? Sería de 6. De 6. ¿Cuántos términos tiene? 3. 3, correcto. Entonces, y esa es la parte de la teoría que hemos visto, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a resolver. Solución. P de X menos
Q de X. Recuerden la ley de los signos y eso lo estuvimos viendo en las propiedades de los números reales en la diapositiva anterior, en la diapositiva que presenté en la tutoría número 1. Solo copio lo que en este caso el polinomio menos entre paréntesis el polinomio Q de X. Hay muchas formas para poder resolver una resta, pero lo que sí hay que tener cuidado es con los signos, ¿sí? Porque acá hay una multiplicación de signos. Por ejemplo, menos por menos me da más, menos por más, menos, menos por menos da más, ¿sí? Y eso es lo que resolvemos, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Esto, menos por menos nos da más 2x al cubo, menos por más nos da menos x al cuadrado, menos por menos nos da más 4x al cuadrado. Ahora puedo simplificar algunos términos, puedo sumar algunos coeficientes, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿Cuáles? 4x al cubo con 4x. 4x al cubo. Con 2x al cubo. ¿Me daría resultado 6x. de esos dos? 6x al cubo. Al cubo. ¿Ahí habrá otro? Sí, x con más 4x. Y eso nos da como 5x. resultado 5x. 5x. 5x, 4x más x, el coeficiente de x1, 1 más 4, eso es 5. 4 más 2, eso es 6. ¿Sí? Se suman los coeficientes, nos decía ya. Y acá los agrupamos. ¿Por qué? Porque nos dice que la suma y resta, para poder sumar los coeficientes que me decía la definición, tienen que tener la misma variable y tienen la misma variable que es x y aparte tienen el mismo exponente que es 3 y 3. Entonces puedo sumar los coeficientes. ¿Por qué no agrupé menos 3x a la sexta y menos x al cuadrado? Porque no tienen nada, no tienen común. Aunque tengan la misma variable x, pero no tienen el mismo exponente. Entonces ahí rompe la relación que nos piden las operaciones, en este caso de suma y resta de polinomios. Y el resultado nos da menos 3x a la sexta más 6x al cubo menos x al cuadrado más 5x. Y ese sería el resultado. Cuando es suma y resta, cuidadito con los signos, ¿sí? Entonces ya resolvimos lo que es el literal A. Cuando acá sumamos coeficientes nos estamos ocupando las propiedades de los exponentes, pero cuando hagamos el literal B nos va a servir las propiedades de los exponentes que estuvimos viendo en la tutoría número 1 de repaso. Entonces, a continuación vamos a resolver el literal B. Sustituimos los valores. Tiene que jugar, recuerden que los paréntesis, ¿qué me está indicando? Los paréntesis lo que me está indicando es multiplicación. Pero, ¿qué nos dice para multiplicar? ¿Sí? 2x lo multiplicó por este. El primer término del polinomio r de x lo voy a multiplicar por todos los términos que tiene el otro polinomio, que en este caso es p de x. ¿Sí? Después sigo con 2x multiplicado por 4x al cubo y el último 2x multiplicado por x. Y hacemos eso con el otro término del polinomio r de x, en este caso es 4. Hacemos lo mismo. Y como resultado obtenemos, por ejemplo, este que está de menos 6x a la séptima es multiplicar a 2x
multiplicado, lo voy a poner punto, que significa multiplicado también, por, lo voy a poner entre paréntesis mejor, por el signo menos 3x a la sexta, ¿sí? ¿Y eso qué me da? Los coeficientes los multiplicamos, más por menos me da menos. 2 por 3, eso me da 6, ¿sí? Y x por x a la sexta, colocamos la misma base y se suman los exponentes. 1 más 6, en este caso va a ser igual a menos 6 multiplicado por la variable x elevado a la 7. Y este es el término que aparece acá. Y así sucesivamente hacemos con los demás. ¿Sí? ¿Por qué esto es cierto? Porque cuando se acuerdan la propiedad, cuando teníamos x multiplicado por x a la sexta, ¿qué nos decía una propiedad de los exponentes? Se coloca la misma base y se suman los exponentes. ¿Cuánto es el exponente de esta variable x? 1 más 6, ¿cuánto es? 7. Cuando teníamos a elevado a la n multiplicado por a elevado a la m, esto es igual a elevado a la n más m. ¿Sí? Eso es lo mismo. Las mismas propiedades estamos utilizando acá en el producto. Y así hago con lo demás. 2x multiplicado por 4x al cubo me va a dar 8. X por x al cubo, x a la cuarta. Va sumando el exponente. ¿Sí? 2x por x me da 2x al cuadrado. Y lo mismo hacemos con el coeficiente. Menos 4x multiplicado por menos x a la sexta. Menos por menos nos va a dar más. 4 por 3, 12. 12 elevado multiplicado por x elevado a la sexta. ¿Sí? Menos 4 por 4x al cubo menos 16x al cubo. Menos 4 por x menos 4x. Ahora les pregunto, ¿puedo simplificar este polinomio? ¿Lo puedo simplificar más? No, ¿Por qué? porque no hay variables que tengan el mismo exponente. Correcto. Exactamente, ¿verdad? Solamente lo que hacemos es ponerlos de mayor a menor, ¿sí? Por ejemplo, aquí teníamos 8x a la cuarta, ahora pongo 12 multiplicado por x elevado a la sexta, ¿sí? Bien, ahora vamos con el polinomio. ¿Por qué puedo resolver este polinomio? Porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, ¿sí? Y entonces podemos hacer las divisiones de polinomios en este caso, ¿sí? Entonces, en este caso, solución, lo ponemos como que vamos a dividir, ¿sí? Cuando dividimos, por ejemplo, 6 entre 4, 10 entre 5, ¿sí? Entonces, colocamos menos 3x a la sexta. Como no aparece el exponente del término de x elevado a la quinta, entonces agregamos un 0. Como no aparece el x elevado a la cuarta, es porque el coeficiente vale 0. Entonces, como es 0, colocamos el 0. Y después colocamos 4x al cubo. Y lo último 0 y lo último x. ¿Sí? 0, ¿por qué? Porque sigue el otro término, x al cuadrado. Y de último x. ¿Sí? También pudiéramos factorizar la variable x para disminuir lo que es la división de polinomio de un grado. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos. Lo primero que hacemos es tomamos este menos 3x a la sexta y lo dividimos entre menos 2x al cubo para tener el primer valor de ¿quién? Del cociente. ¿Sí?
Entonces, para obtener eso, siempre tenemos que hacer la división. Por ejemplo, yo digo menos 3 x a la sexta. Para sacar el primer término que yo tengo, que voy a tener acá, b de x, le voy a llamar al polinomio b de x. Voy a borrar acá, porque no. A la sexta, y yo lo divido, agarro este primero, y agarro este otro, ¿sí? El mayor. En este caso voy a obtener menos 2x al cubo, y esto que va a ser igual. 3 menos entre menos, más. 3 medios, pongo 3 medios porque no puedo simplificar, porque 2 y 3 son primos. ¿Y acá qué ocupo? ¿Qué voy a obtener de x a la sexta entre x al cubo utilizando las propiedades de los exponentes? Se restan los exponentes. ¿Cómo me quedaría la resta? X al cubo. X al cubo, correcto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las propiedades? 5a, propiedades 5a que la vimos. ¿Sí? Y este es el que voy a colocar acá. ¿Sí? 3 medios por x al cubo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Multiplicar. Recuerden cuando hacemos operaciones con la división de polinomios, cuando hacemos las operaciones, ahora voy a multiplicar este primer término del polinomio b de x que le he llamado, lo voy a multiplicar por esto. Y el resultado lo voy a colocar acá abajo, pero cambiando el signo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto es 3 medios por x al cubo multiplicado por menos 2x al cubo? ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es el resultado? El resultado es menos 3x a la sexta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 2 se me elimina. Solo me quedaría 3 multiplicado por x a la sexta porque x al cubo por x al cubo se suman los exponentes y me da x a la sexta. Pero me da negativo. Entonces le cambiamos el signo. Entonces al final me queda más x a la sexta. Ahora venimos, lo multiplicamos con el otro término del divisor. 3 medios por x al cubo multiplicado por x al cuadrado, ¿cuánto me da el resultado? ¿Cuánto me da el producto de estos dos? Ya lo vimos en el ejemplo de multiplicación de polinomio, multiplicando los términos. 3 medios de x al cubo multiplicado por x al cuadrado, ¿cuánto es el resultado? 3 medios x a la quinta. 3 medios x a la quinta, pero como me dio positivo, acá ¿cómo lo voy a colocar? El signo. Negativo. Menos 3 medios x a la quinta. Correcto. Ahora voy 3 medios multiplicado por x al cubo de este término multiplicado por menos 4x. ¿Cuánto nos va a quedar? ¿Cuánto nos va a quedar? 3 medios por x al cubo multiplicado por menos 4x al cubo. Menos 4x, perdón. ¿Cuánto nos va a quedar?
3 medios multiplicado por menos 4 me va a quedar menos 6. O que es lo mismo, 3 por menos 4 menos 2 se divide entre 2, me queda menos 6. X al cubo por X, X a la cuarta. Entonces me va a quedar menos 6X a la cuarta. Ah, pero como es negativo, lo voy a cambiar de signo. Entonces me va a quedar más 6X a la cuarta. ¿Y ahora qué pasó? Pasamos una rayita y comenzamos a restar menos 3X a la sexta más 3X a la sexta. Esto se me elimina, ¿sí? Esta cantidad se elimina. Entonces, ¿quién va a sobrevivir? 0 menos 3 medios de X a la quinta, menos 3 medios X a la quinta, más 6X a la cuarta más 0, 6X a la cuarta, más 4X al cubo, más 0, más X. Y ahora vuelvo a repetir el mismo resultado. Ahora voy a agarrar menos 3 medios de X a la quinta y lo voy a dividir entre menos 2X al cubo para colocarlo acá. Es decir, que yo voy a tener menos 3 medios multiplicado por X a la quinta dividido entre menos 2X al cubo. ¿Cuánto me va a dar esta respuesta? ¿Cuánto me va a dar esta respuesta? Es como que acá tuviéramos uno. Extremo por extremo y medios por medio, ¿cuánto me da? Lo que es la parte del coeficiente. Menos por menos sabemos, menos entre menos sabemos que da más. Es 3/4 de X al cuadrado. Al cuadrado, correcto. ¿Sí? Eso es de X al cuadrado. Y volvemos a hacer lo mismo. Ahora, todo este término lo voy a multiplicar por estos 3 términos del divisor. Y volvemos a hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? 3/4 de X al cuadrado multiplicado por menos 2X al cubo, ¿cuánto nos da? De un solo, cuando yo multiplique esto me va a dar este último, porque yo he dividido, ¿sí? Pero como tiene signo menos, acá va a pasar a signo positivo, ¿sí? Porque 3 por 2, 6. 6 entre 4, mitad de 6, 3. Mitad de 4, 2. X al cuadrado por X al cubo, X a la quinta. Ahora vamos, ¿quién? 3/4 de X al cuadrado multiplicado por X al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar como resultado? 3/4 de X al cuadrado multiplicado por X al cuadrado. ¿Cuánto me va a quedar? 3/4 de X al cuadrado a la cuarta. Pero cambiamos el signo, nos queda menos. Menos 3/4 por X a la cuarta. Y yo lo voy poniendo abajo donde tengo el mismo exponente, la misma variable, porque después voy a sumar. Y ahora lo último, 3/4 por X al cuadrado multiplicado por menos 4X. ¿Cuánto me va a quedar? Tres cuartos de X al cuadrado multiplicado por 4X. Más por menos, menos. 3/4 Menos 3X al cubo. menos 3X al cubo, pero le vamos a cambiar el signo y nos va a quedar más 3X al cubo. Muchas gracias. Y ese es el proceso. Ese es el proceso de hacer la división. Y estos dos los tachamos, se nos elimina y solo me queda 6 menos 3/4 de X al cuadrado,
que eso ya lo estuvimos viendo en la primera tutoría cuando hacíamos 6 menos 3 cuartos, ¿sí? Yo solo voy a poner resultado porque esta expresión ya tenemos que saber la resta de un número, de dos números racionales se pueden restar y sumar, ¿sí? Y multiplicar y dividir, ¿sí? Entonces el resultado de 6x a la cuarta menos 3x a la cuarta, o lo pueden hacer en la calculadora, esto me da 21x a la cuarta. 4x al cubo más 3x al cubo me da 7x al cubo. Más 0 más x que solo lo va. Ahora vuelvo a tomar este otro. ¿Hasta cuándo voy a terminar? Hasta que el grado del residuo sea menor que el grado del divisor en este caso. Y ahora 21 entre esto menos 2x a cubo. ¿Sí? Haciéndolo rapidito nos queda menos 21 entre 8. ¿Sí? Menos 21 entre 8 multiplicado por x. Y cuando yo vuelvo a multiplicar este por este término me va a dar este resultado. Pero como me da positivo, al final lo voy a cambiar de signo. Ahora, menos 21 sobre 8 multiplicado por x, 21 sobre 8x multiplicado por x al cuadrado, eso me da menos 21 sobre 8 por x al cubo. Menos 21 sobre 8 por x multiplicado por 4, menos 4x. Me da negativo, ¿sí? X al cuadrado. Y vuelvo a hacer más x, ¿sí? Y vuelvo a tachar estos dos, ¿sí? ¿Sí? Este x no tenía que haberlo puesto, ¿sí? Porque lo puse de más. Este lo puse de más solo hasta acá, ¿sí? Ahora tomamos este otro porque tienen igual de grado. El del divisor con el residuo tiene que ser menor. Volvemos a hacer lo mismo en este procedimiento. Este entre este. Y el resultado es menos 77 entre 16. Y ahora este lo multiplicamos por este. Después este mismo lo multiplicamos por x al cuadrado. Después este mismo lo multiplicamos por x a la cuarta. Y tenemos estos resultados. Al final, solo me queda, tachamos menos 77 sobre 8 por x al cubo. Y solo me queda lo que les estoy mostrando ahorita. 91 entre 16 por x al cuadrado menos 73 cuartos de x. Y ese tiene de grado 2 y el divisor tiene de grado 3. Allí termina lo que es las operaciones. Y este se le llama el residuo y a este se le llama el cociente de la operación. Y ahí obtenemos lo que es la división de las operaciones. La división es un poco más complicado, más que todo cuando tenemos coeficientes que son racionales, en este caso 3 medios, 3 cuartos, menos 3 cuartos, 21 entre 4. Entonces tenemos es un poquito más complicado trabajar con números enteros o números racionales, que es un poquito más complicado. Y este es el proceso que tienen que hacer, ¿sí? Y ahí está resuelto el ejercicio. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Y esto mismo es la representación. P de x es igual a Q de x multiplicado por B de x y más R. ¿Quién es B de x? Todo este polinomio que está acá. ¿Quién es R de x? Es todo esto que está acá. ¿Sí? ¿Y cómo una división va a estar bueno? Cuando ustedes hagan esta operación que está a la derecha,
les tiene que dar lo que está a la izquierda, P de X, y ahí van a comprobar que sí la división está correcta. Perdón, aquí me falta una rayita para tacharlo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Es un poco más pesado, ¿verdad? ¿No hay preguntas? Continuamos. Productos notables. Vienen las primeras propiedades. ¿Para qué me sirven estos productos notables? Para que yo pueda factorizar fácilmente. Tenemos el binomio al cuadrado. ¿Qué nos dice el binomio al cuadrado? ¿Sí? Yo me recuerdo cuando iba parece que a octavo, ¿sí? Me acuerdo que la forma como a mí se me quedó fue decir que tenemos el primer término y el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo se me quedó a mí diciendo que el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero multiplicado por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado? Y también tenemos el binomio a menos b elevado al cuadrado. Esto es igual a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Si yo tengo esta parte, yo puedo factorizarlo, ¿sí? Puedo pasar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿sí? También tenemos la diferencia de cuadrados, que esta es útil a la hora a la hora de resolver, digamos, fracciones o poder simplificar expresiones racionales. A menos b multiplicado por a más b, esto es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Si yo tengo esta expresión, yo automáticamente digo esto. Diferencia de cuadrado. Esta va a ser como el pan de cada día cuando ustedes estén avanzando en la materia, ¿sí? Siempre les va a aparecer diferencia de cuadrado. Estas propiedades son bien importantes, ¿sí? También tenemos la identidad de Legendre, ¿sí? Que si yo tengo la a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado está igual a 2 veces, entre paréntesis, a al cuadrado más b al cuadrado. O el otro, a más b al cuadrado menos a sobre b, menos, entre paréntesis, a menos b elevado al cuadrado, esto es igual a 4ab. Y estas fórmulas están en el material también. Ahí aparece. También tenemos las identidades de Steven, que esta se utiliza también cuando queremos factorizar una expresión que tiene tres términos, ¿sí? También tenemos el binomio al cubo, es decir, a más b elevado al cubo es igual a al cubo más 3 veces a al cuadrado más b más 3a multiplicado por b al cuadrado más b al cubo. Y también tenemos la diferencia al cubo. Estas ahí están en el material, por favor, las pueden revisar también. Binomio al cuadrado, diferencia de cuadrado. Le puedo decir, esta expresión se puede utilizar el diferencia de cuadrado, entonces ustedes tienen que comparar. Por favor, revisen esto en el material. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo nos quedaría este problema? Desarrolle x menos 4 elevado al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría? Les pregunto, ¿cómo nos quedaría x menos 4 elevado al cuadrado? Es un binomio elevado al cuadrado. Quedaría x al cuadrado menos 2 por x por menos 4 más menos 4 elevado al cuadrado.
Exacto. Más, entre paréntesis, menos 4 elevado al cuadrado, ¿verdad? O 4 elevado al Oh, cuadrado. sí. ¿Sí? Bien, recuerden que este es el signo de la fórmula, pero muchas gracias, ¿sí? Solución esto, ¿verdad? Eso nos acaba de decir. ¿Cómo se llama usted? Disculpe, como estoy presentando no puedo. Jamie. Jamie, correcto, ¿sí? Eso nos acaba de decir Jamie. Y es cierto, ¿verdad? ¿Y cuál fórmula se utilizó? Vámonos para atrás. Esta, binomio al cuadrado, a menos b al cuadrado. Esta fue la que utilizó Jamie. El primer término elevado al cuadrado, que es a, menos el doble del primero por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado, que es b. Ese fue el que utilizó, ¿sí? Que se utilizó. Y esto, en los 2 por 4, eso nos da menos 8x más 16. Ahí está el desarrollo. Por eso es bien importante y por eso les mencioné la fórmula o propiedades de los productos notables. Ejemplo este. Simplifique esto. ¿Cómo puedo factorizar esto? Este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Trinomio por qué? Porque tiene 3 términos. ¿Y qué se hace? ¿Sí? Acá se saca la raíz de x al cuadrado es x, la raíz de 9, que esto es 3, y al final a esos dos se le multiplica x por 3, el doble de x por 3. Y esto me da 2 multiplicado por 3 multiplicado por x. Y si esto me da lo que está en medio, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Y en realidad sí da eso, porque 2 por 3 es 6, 6x. Entonces acá de un solo automáticamente digo esto. X, este signo, por este signo, este es menos 3 elevado al cuadrado. Es como que, según el ejemplo anterior, como que vayamos de retroceso, ¿sí? Y eso se le llama trinomio cuadrado perfecto. Ahí está en el material y lo pueden revisar. Voy a borrar esto para que vean cómo se puede simplificar o factorizar, ¿sí? Eso es lo que nos da. X al cuadrado menos 6x más 9, esto es igual a x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Es como que vaya de retroceso. Es decir, en el ejercicio anterior teníamos x menos 4 elevado al cuadrado y llegamos a esto. Ahora en el otro problema tenemos el desarrollo y queremos simplificarlo. Es decir, que de acá nos fuimos a la factorización. Y eso es todo. Veamos otro ejercicio. Desarrolle esto. ¿Se parece alguna de las fórmulas a este ejercicio? Sí. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Se acuerdan la diferencia de cuadrado que nos decía? A más b por a menos b. ¿Y esto es igual a quién? A al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Quién es a en mi ejemplo? 2x. Este es a. ¿Quién es b? 5x. 5y, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda el resultado al final? Siguiendo esta fórmula. 2x al cuadrado menos 5y al cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? Correcto, esto sería, bien, excelente, 2x al cuadrado menos 5y elevado al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? 2x al cuadrado elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da?
2 elevado al cuadrado, 4. 4x elevado al cuadrado, x al cuadrado. Menos 5 elevado al cuadrado, 25. Y elevado al, todo esto elevado al cuadrado, y al cuadrado. ¿Sí? Y eso es todo. Diferencia de cuadrado. Por eso es bien importante, me voy a ir para atrás para que ustedes puedan observar que es esta diferencia de cuadrado. Esta es la que estoy utilizando. Por eso es bien importante saber las propiedades porque me sirven para de alguna manera tratar de factorizar. ¿Sí? Veamos si como que yo tengo dos polinomios y los quiero multiplicar. ¿Sí? Si lo multiplicamos, eso es lo que vamos a obtener. Este por este, 2x por 2x. ¿Sí? Me va a dar 4x al cuadrado. Menos 2x por menos 5y me va a dar menos 2x por 5y. Más 2x por 2x, ¿sí? Perdón, 5y por 2x me va a quedar positivo. 5y por 2x menos 5y multiplicado por menos 5y me va a quedar menos 25y al cuadrado. Pero estos dos son iguales, entonces los cancelo. ¿Sí? ¿Sí? Estos dos son iguales. ¿Por qué? Porque multiplico 2 por 5, 10, 10xy menos 10xy más 10yx. Y al final me da 4x al cuadrado menos 25y al cuadrado y es el mismo resultado que me dio utilizando la diferencia de cuadrado. Llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Multiplicarlo como polinomio también vamos a llegar al mismo resultado. Utilizando diferencia de cuadrado que sale más fácil, se ahorra uno este procedimiento y llegamos al mismo resultado. Y este ejercicio es bien importante porque hemos utilizado diferencia de cuadrados. Como diferencia de cuadrado y resolviéndolo normalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay un estudiante, no sé si entró, que tiene problemas, dice, para entrar. Espero que haya entrado, ¿verdad? Como estoy presentando, no puedo observar. Bien, veamos el ejemplo. ¿Qué es igual a este ejercicio? Desarrolle, tenemos como factor x más 2 multiplicado por x al cuadrado menos 2x más 4. Veamos a cuál se parece de la fórmula. Solo para que ustedes puedan ver. ¿Sí? En este caso no hay. Binomio al cuadrado o no hay. No, porque binomio al cuadrado tenemos elevado al cuadrado. ¿Sí? Ah, Fíjense que yo pensé que estaba acá, fíjense. ¿Sí? Pero bien. No sé, creo que se me escapó. Porque es como el cubo, pero este es suma de cubo. Y falta la fórmula a elevado al cubo más b elevado al cubo o menos b elevado al cubo. ¿Sí? Bien. Es esto, miren. Quiero ver x al cuadrado. Es esto, miren. Solo puedo colocar resultado. Borrar. Yo pensé que estaba ahí. Es, por ejemplo, a al cubo. ¿Sí? Más b al cubo. Esto es igual a más b
multiplicado por a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Es decir, esta fórmula, ¿sí? Entonces, esto es lo que se utiliza en este caso, ¿sí? No sé si alcanza a ver, es como no me gusta, no me alcanzó el espacio acá, pero que esto es igual, ¿sí? Cuando yo tengo una expresión de acá, yo puedo, digamos, tener esto, ¿sí? Es decir, a es mi x, b es mi 2, a elevado al cuadrado es x al cuadrado, menos ab es a, en este caso, que es b, que es 2 y x es a, más 2 elevado al cuadrado, que en este caso es 4, ¿sí? La suma de cubos en este caso. Entonces, según esta fórmula, ¿cuánto me va a dar este resultado? No sé si lo puedo copiar de vuelta. Al cubo más b al cubo. Y esto es igual a más b al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. ¿Sí? Esto que tengo acá es la parte que está acá, en la derecha. Como yo lo quiero desarrollar, es la parte que me da en la izquierda. ¿Cuánto es el resultado entonces? X al cubo más 2 al cubo. ¿Y eso a qué es igual? ¿Y 2 al cubo a qué es igual? A 8. Exactamente. Entonces sería X al cubo más 8. X al cubo más 8. Pero lo vamos a... Ajá, es la suma de cubos, ¿sí? También está la diferencia de cubos. Entonces, exactamente, pero lo que vamos a hacer es desarrollarlo para que ustedes vean qué es ese resultado que nos está diciendo este Jamie, parece que es verdad. Sí. Ok, ¿sí? Vamos a desarrollar, como dice desarrollar, lo vamos a desarrollar, pero yo les pongo la fórmula para que ustedes vean que fácilmente se puede factorizar. Entonces multiplicamos, perdón que se ve voy a borrar lo que es la fórmula, ¿sí? Desarrollamos x por x al cuadrado, como que multipliquemos dos polinomios, nos va a dar este resultado. Pero este acá se elimina con este. El más 4x se multiplica se elimina con menos 4x. Y al final, ¿qué me da? X al cubo más 8, como nos decía Jamie, utilizando la fórmula del producto notable. En este caso, suma de cubos. ¿Sí? ¿Sí? Y esta es la fórmula, lo voy a volver a poner. A al cubo más b al cubo. Y esto es igual a A más b, entre paréntesis, a al cuadrado menos 2ab
perdón, en este caso sería menos AB. Menos AB. Más B al cuadrado. Ahora, la diferencia de cubo, ¿cómo me quedaría? Estoy comparando, desarrollando normalmente y utilizando la fórmula. ¿Cómo me quedaría? Aquí me quedaría A menos B entre paréntesis y todo esto lo que hace es que todo esto me quede positivo. Más AB más B cuadrado. ¿Sí? Y este se le llama diferencia de cubos. Se lo pongo acá porque pensé que se lo había colocado en la primera lámina de los productos notables, pero no, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso nos facilita para poder simplificar lo demás. ¿Sí? No se les va a olvidar esto, suma de cubo. ¿Sí? Y nos da el mismo resultado. Porque en este caso, si utilizamos A, ¿quién es? En el ejemplo, A es X. B, ¿quién es? B es 2. Al sustituirlo, nos va a dar de acá a de la derecha a la izquierda, nos va a dar X al cubo más 2 elevado al cubo. Pero como 2 elevado al cubo, sabemos que esto es 8. ¿Sí? Esto en la solución está trabajado normalmente, pero si podemos aplicar bien las fórmulas de los productos notables, entonces el ejercicio se nos va a facilitar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ok. Bien. Veamos este otro. ¿Sí? ¿Cómo puedo factorizar? ¿Sí? Factorice 6x al cuadrado más x menos 15. Acá ya tengo la respuesta yo. Pero ¿cómo podemos encontrar esta respuesta? ¿Sí? Yo sé que estas son más complicadas para factorizar porque el coeficiente principal de este trinomio que es diferente de 1, es 6. Y aparte no es un trinomio cuadrado perfecto, como en el ejemplo anterior. Entonces lo primero que se hace para resolver esto es multiplicar a toda esta expresión por 6. Pero si multiplico toda esta expresión, este, esta expresión, este polinomio, lo tengo que dividir entre 6. ¿Por qué? Para que no se altere. 6 entre 6 es 1. Y 1 multiplicado por cualquier otro número siempre me va a dar ese otro número. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, yo copio lo que es 6x al cuadrado más x menos 15 y ahora lo multiplico a todo esto por 6. ¿Por qué lo multiplico por 6? Por el coeficiente principal. Cuando yo tenga esta expresión, yo lo voy a multiplicar por el coeficiente principal que yo tengo, del grado del polinomio mayor, que en este caso es 2. Entonces vengo y lo multiplico por 6, pero también lo tengo que dividir por 6, porque 6 entre 6 es 1 y 1 por esta misma expresión es la misma expresión. 1 por 6 es 6, 1 por 7 es 7, 1 por 1.000.000 es 1.000.000. Entonces no me altera. Ahora este 6 lo que hago es introducirlo, multiplicarlo por todo. Pero yo no voy a decir 6 por 6, 36. No, 6 por 6, 36, pero 36 lo puedo poner como 6 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo que obtengo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 6 multiplicado por 6 multiplicado por x al cuadrado, esto aquí es igual. 6 por 6 es 36, pero 36 yo lo puedo escribir como 6 elevado al cuadrado por x al cuadrado. Por las propiedades
de los exponentes, esto yo lo puedo escribir dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis, 6x y todo esto elevado al cuadrado. Por la propiedad de los exponentes. ¿Cuál? ¿Se acuerdan cuando teníamos a elevado al cuadrado? Perdón, es no al cuadrado, sino que es n, ¿sí? N multiplicado por b elevado a la n, esto no es más que yo lo puedo escribir como a por b, porque tiene diferente base, y todo esto elevado a la n. Por eso puedo escribir por la fórmula de los exponentes. Y 6 por x, yo tengo 6x. Ahora acá, algunos hacen un cambio de variable, que a 6x lo miran como un y, ¿sí? Un y, ¿sí? Y eso a veces es bien importante. Voy a borrar esta parte. Y eso es bien importante para poder factorizar, porque esta no se olvida, ¿sí? 15 por 6, ¿cuánto es 15 por 6? 90. 90, ¿sí? Es como que yo tuviera, entonces voy a obtener este resultado, ¿sí? Si ustedes ven, yo este 6x lo puedo tomar como un y, ¿sí? Es como que yo tenga acá y al cuadrado, para que ustedes puedan revisar, más y menos 90, ¿sí? Esto es lo mismo. Y acá tenemos coeficiente 1. Y este ya tiene coeficiente 1. Es decir, que este resultado me sirve para poder deshacerme del coeficiente principal. Ahora les digo, dos números que multiplicados me den menos 90 y que al restarlo me den 1, ¿cuáles serían esos dos números? Dos números que multiplicados me den menos 90 y que al restarle me dé 1. ¿Cuál sería? Sería 10 por... Permítanme. Dijo que multiplicado 10 Dos por números. 9. Sería 10 por 9 y a 10 le quito 9, me da 1. Correcto. Muchas gracias. Excelente. Es como que yo diga 10 por menos 9, porque eso me va a dar negativo menos 90 y al restarlo me va a dar 1. 10 menos 9 me va a dar 1. Muchas gracias. ¿Sí? Y esto es lo que seguimos haciendo. ¿Sí? Y esto es como que yo tenga y acá, ¿sí? Si no lo quieren ver, es como que 6x lo vean como una variable, ¿sí? Algunos le llaman cambio de variable, ¿sí? Y acá, 6x más 10 tiene que, ¿qué puedo sacar factor común acá? 6 tiene mitad, 10 tiene mitad, ¿sí? Yo lo puedo sacar factor común de 2. De esta otra expresión, 6x menos 9, ya saben por qué sale esto, ¿verdad? El 10 y menos 9, porque el producto me da menos 9 y 10 menos 9 me da 1, ¿sí? De ahí sale este factor. Pero a 6x y 9 tienen tercera, ¿sí? Tercera de 6, 2, tercera de 9, 3. Entonces yo puedo sacar el factor común de 3 y de esta otra expresión yo puedo sacar el 2 y entonces me queda de esta forma, ¿sí? Ahora 2, como está multiplicando, 2 lo puedo multiplicar por 6, ¿sí? Ahora sí, este 6 se me cancela con este 6. Y al final obtengo la factorización que esperaba, que ese es el resultado que yo necesitaba, ¿sí? Esta forma de poder factorizar cuesta un poquito al inicio, pero ya después a ustedes se facilita porque no necesita aprenderse. Hay fórmulas y hay una fórmula anteriormente, pero esta es más fácil, aunque al inicio cueste más, pero es más fácil porque esta no se olvida, ¿sí? Usted solo multiplica por el factor que tiene el coeficiente principal de este término, que es 6, lo multiplica por 6. Si hubiera sido 8, lo multiplica por 8. Ya vamos a ver otro ejemplo.
¿sí? Esta es una forma de poder factorizar fácilmente. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este. Esa es una forma de poder factorizar y es bien importante, porque a veces uno dice, aquí que no tiene, ni un solo dice entrada uno, no se puede factorizar y sí tiene factorización. Hay que tener mucho cuidado en eso también. Bien, ahora veamos este otro. Este se llama factor por agrupación. Pero ¿a qué es igual? Yo tengo que agrupar, ¿sí? De agrupación. Si yo agrupo este con este, ¿a qué es igual? Lo que está en rojo. X al cuadrado más 2x más y al cuadrado, ¿a qué es igual? Según la fórmula del binomio al cuadrado, ¿qué es igual a eso? Ajá, AX más Y al cuadrado. correcto. ¿Sí? Excelente, exactamente. Y acá, si yo saco factor común de estos, de este y este, ¿quién puedo sacar factor común? Menos 3. Entonces, ¿quién me queda de el otro factor? X más Y. Porque yo puedo tener menos 3x menos 3y, ¿sí? Tiene menos 3, entonces esto es igual a menos 3. Y entre paréntesis me queda x más y, ¿sí? De factor. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Tratamos de agrupar lo que está en rojo y lo que está en azul. Sacamos factor común y ¿qué nos queda? X más y elevado al cuadrado menos 3x más y. Pero esto se puede ver como una variable también, esta suma, ¿sí? Le puedo llamar z, por ejemplo, ¿sí? Z. Entonces, ¿qué me queda? Z elevado al cuadrado menos 3 multiplicado por z menos 4. Ahora ya ven que el coeficiente principal en este caso es 1. 1. Ahora esto es igual, ¿sí? Ponemos acá z, ponemos los factores, los posibles factores, puede ser más, y acá el z puede ser menos. Un número multiplicado que me dé menos 4 y que al sumarlo, a restarlo, me dé menos 3. ¿Cuáles serían? Dos números multiplicados que me den menos 4 y que al sumarlo, restarlo, me den menos 3. ¿Cuáles serían? Sería 4 por 1. 4 Y si por de 1. 4 le quito 1, me queda menos 3. Si lo pongo negativo. Menos, correcto. Entonces sería acá 1 y acá 4. Porque menos 4 más 1 me va a dar menos 3. Y ahora deshago el cambio de variable. ¿Quién es z? X más y. X más y más 1. Acá en vez de z pongo x, perdón, que a veces me cuesta escribir Y acá tengo ¿quién? X más y menos 4. ¿Sí? Y esa es la factorización. Esta es factorización por agrupación, porque agrupamos los términos que me convienen y los factorizo y luego vuelvo a factorizar. Le hago el cambio, esto le dice z, porque a veces se confunde uno, entonces a veces es mejor hacer un cambio de variable, ¿sí? No, porque lo voy a borrar y ya van a ver cómo queda si yo no le cambio el proceso, si no le cambio no le cambio, en vez de x más y, le pongo z, ¿sí? ¿Ve? Ese x más y lo tomo como una variable z.
Por eso me queda factorizado menos 4 y x más y más 1, ¿sí? Pero a veces uno se confunde, entonces por eso le llaman z o otra variable a esto para no confundirlo. Y luego deshacen el cambio de variable, ¿sí? También lo van a utilizar cuando estén viendo derivadas y integrales también. No más que todo en integrales van a ver los cambios de variables que se pueden hacer a la hora de que estén integrando, ¿sí? Y para finalizar, vamos al último. Si me dan un poquito de tiempo, yo sé que están un poquito cansados, pero para terminar se hace otro ejercicio que tiene que ver con fracciones racionales, es decir, que tenemos polinomio en el numerador y denominador tenemos polinomio. Pero es el mismo proceso que hemos estado haciendo. Por ejemplo, simplifique. ¿Cómo puedo factorizar este? Primero, cuando yo tengo simplificar expresiones, yo lo primero que tengo que es factorizar y después eliminar los elementos que tienen en común. ¿Qué tengo que hacer para factorizar el numerador? El primer paso, según el ejercicio anterior que vimos. El que multiplicamos por 6. ¿Cuánto tenemos que multiplicarlo en este ejercicio para poder factorizarlo? ¿Por cuánto? Solución. Primero factorizamos las expresiones que hay en el numerador y denominador si los hay. En este caso sí los hay. Vamos a factorizar este que está en rojo y este. El de abajo está fácil. El denominador x al cuadrado menos 4 está fácil. ¿Por qué? Diferencia de cuadrado. ¿A qué es igual x al cuadrado menos 4? Factorizado. ¿Sí? Es diferencia de cuadrado. ¿Cuánto me quedaría? X al cuadrado menos 4. X más 2 multiplicado por x menos 2. Pero el de arriba hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a multiplicar? Por el coeficiente principal. Por 2 y lo dividimos entre 2. Lo multiplicamos, ¿sí? 2 por 2, 4, pero 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Por las propiedades de los exponentes, me queda como 2x elevado al cuadrado. 2 por 5x me queda menos 5 multiplicado por 2x. 2 por menos 3, menos 6. Ahora, dígame dos números que multiplicados me den menos 6 y que al sumarlos, restarlos me den menos 5. Y a este le llamo una variable a 2z. Le puedo llamar 2x, le puedo llamar z, ¿sí? Y después lo que hacen es deshacer el cambio de variable, ¿sí? Dos números multiplicados que me den 6 y que al restarlos me den menos 5, o al sumarlo. 6 por 1. Correcto, menos 6 por 1, porque menos 6 más 1 me va a dar menos 5. Y eso es lo que obtengo, ¿sí? Menos 6, aquí aparece menos 6 y 1. Pero de estos dos factores, ¿quién puedo sacar el factor común? A 2x menos 6. La 2 tiene mitad, 6 tiene mitad, que es 3. Entonces saco factor común de 2. Ahora sí, cancelo. Y al final, ¿qué es lo que me queda de factor común? Es decir, que en vez de poner 2x al cuadrado menos 5x menos 3, lo puedo factorizar y lo puedo poner como sus factores. X menos 3 multiplicado por 2x más 1. Además, x al cuadrado menos 4 yo lo puedo escribir como x más 2 multiplicado por x menos 2. ¿Y esto por qué? Por la diferencia de cuadrados. Al cuadrado menos b al cuadrado, la diferencia de cuadrado, por favor revisen esa fórmula. Yo lo puedo escribir como ¿quién? Como a más b a menos b. Y eso es lo que es. ¿Quién es A? X. ¿Quién es B? 2. Por eso me queda X más 2, entre paréntesis, X menos 2. Ahora que yo ya factoricé estos dos,
El x menos 2 es un factor irreducible, eso lo van a ver más adelante. Cuando estén viendo teorema, cuando estén viendo teoría de número. 2x más 1, 2x más 1 también ya está factorizado reduciblemente. Ahora sustituyo ya factorizado. Y esto me queda. Vuelvo a copiar el ejercicio porque tenemos una fracción racional. Ahora sustituyo. Lo coloco como sus factores. Y ahora, como tenemos producto, ¿se acuerdan aquella propiedad que teníamos nosotros? A entre B en las propiedades de los números reales, si ustedes recuerdan, teníamos D acá multiplicado por D dividido entre D. Ah, licenciado, yo puedo eliminar este. D lo puedo cancelar. ¿Por qué? Porque está multiplicando. Entonces al final esto me va a quedar A entre B. Siempre y cuando X sea diferente que en el denominador no de 0, porque se nos indefine, ¿verdad? Se nos indefine. En el denominador no puede darme un resultado 0 porque se me indefine. Ahora, ¿cuáles son los factores que puedo eliminar entonces si tenemos un producto utilizando las propiedades de los números reales? ¿Cuáles son los factores que puedo eliminar? ¿Quién es D y D en el denominador que yo los puedo eliminar? Recuerden que es producto, ¿sí? El producto es bien importante. Si hay suma no puedo factorizar, no puedo eliminar. Sería 2x más 1 que está arriba y 2x más 1 que está abajo. Correcto. Este, 2x más 1 con este que está abajo. Siempre y cuando hay producto. Aquí está el X que está multiplicando. Cuando es suma no se puede hacer. Ojo con eso. Cuidadito. ¿Qué otro factor puedo eliminar? Sería x menos 2 y x menos 2 que está Correcto. arriba y el de abajo. Correcto. Al final, ¿qué me quedó? Sería igual entonces a x menos 3 sobre x más 2. Correcto. Excelente. Y esa es cómo podemos simplificar una fracción racional donde tenemos un numerador, el numerador es un polinomio y el denominador es otro polinomio. ¿Sí? Y eso sería todo lo de esta tutoría. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Ay, disculpen que me pasé un minuto porque tuvimos dudas de la actividad de la participación 1 que tenemos el sábado y el cuestionario. Por favor, lean la teoría, lean la fórmula, pueden venir preguntas y eso es bien importante. Así es que con eso finalizo y gracias por haber estado en esta tutoría, ¿sí? Bien, feliz noche a todos y muchas gracias por haber estado en esta tutoría. Nos vemos el sábado, ¿verdad? Muchas Feliz gracias. Buenas noche. noches. Buenas Feliz noches. noche. Buenas noches, Víctor.